Buenos días, hermanos de Capilla, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, que el Señor esté bendiciendo sus vidas. El día de hoy estaremos estudiando y repasando un poco lo que va a ser la introducción a la primera carta de Pedro. Y esto nos servirá como base general para cada uno de los devocionales que estudiaremos a continuación de estos 5 capítulos que tiene esta carta. Es muy importante siempre hacer énfasis en lo que ha sucedido en la época, qué año está esto escrito, el mensaje clave, la motivación y qué podemos encontrar en la carta. Esto nos servirá como un contexto para poder entender qué es lo que el Señor está haciendo a través del autor, en este caso Pedro, y qué mensaje les está transmitiendo a cada una de las personas. Pero sin perder de vista que este mensaje no se quedó en la época. Ese mensaje también trasciende a nosotros y está puesto para que nosotros seamos edificados a través también de esta palabra y que el Señor se pueda glorificar en nuestras vidas. De esta manera, miremos un poco acerca de esta carta. En el capítulo 5, verso 12, se nos dice quién fue el escritor. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Silvano, la persona que está puesto aquí, se nos dice que fue la persona que escribe, mas el autor es Pedro. Hay distintas creencias por las cuales él le dictó a Silvano, pero quiero enfocarme en quién era este Silvano. Este Silvano que está puesto ahí, la palabra que está ahí es la forma italiana del nombre en arameo Silas, y es el compañero que encontramos, el compañero de viajes de misiones de Pablo, con el cual él estuvo visitando varios lugares donde se plantaron varias iglesias, lo que encontramos en el libro de los Hechos. Pero es él quien por conducto, por dictado, o por referencia de lo que Pedro le está diciendo inspirado por el Espíritu Santo, es quien ha escrito cada una de estas cosas. ¿Quiénes son los destinatarios? Las personas que Pedro está buscando escribir esta palabra es a los expatriados que están en 5 regiones muy particulares. Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, como nos lo dice el capítulo 1, verso 1. Y esto a la región actual, estamos hablando del centro norte del área de Turquía, de lo que conocemos, y probablemente la mayoría de estas personas sean gentiles que ahorita han creído en Cristo Jesús debido al movimiento del Espíritu Santo que hizo a través de los apóstoles en el libro de los Hechos. Se cree que aproximadamente esta carta pudo haber sido escrita entre el 62 y el 64 después de Cristo, una época bastante tensa con respecto al gobierno romano y la persecución que ya estaba teniendo ellos hacia los cristianos. Ya no eran solamente los judíos, sino también los romanos. Posterior a estos años, o sobre estos años, se presentará lo que es el incendio de la ciudad de Roma. ¿Sí? Y es aquí el emperador romano Nerón. Habrá una persecución aún mayor. Pero aún previo a esto se están viendo momentos tensionantes, donde las personas han cambiado su forma de ver la vida, saben que ahorita tienen una nueva esperanza y es en Cristo Jesús, pero se ven agobiados por las cosas del mundo. Y como les decía al inicio, esto no es muy distinto a lo que sucede hoy en día en nuestras vidas. Nosotros tenemos una esperanza viva que es en Cristo Jesús. Sin embargo, nos regimos bajo un mundo que es terrenal. Hay personas que gobiernan el país donde vivimos, la ciudad donde estamos. Hay leyes que rigen incluso la forma en cómo debemos ver la vida, normas sociales, normas de ética, normas económicas, y estamos también sujetas a ellas. Primeramente sujetos a Dios, claro está, pero también tenemos que ser obedientes a estas otras normas. Y de cierta forma esto también puede generar una opresión, una carga sobre nuestra vida, como lo estaba haciendo para aquellos creyentes en esa época. Y es así como el motivo de esta carta llega para animarnos y exhortarnos a esto, en el caso de los expatriados, a una iglesia que está siendo perseguida, pero para nosotros un ánimo y una exhortación para la iglesia de Cristo, quien está dispersa a lo largo de todo el mundo. Y el ánimo y la exhortación está para que nosotros tengamos una vida ejemplar con respecto a nuestro Señor Jesucristo, siendo Él un ejemplo de cómo debemos vivir. Y es así como nos ha dejado 2 grandes porciones, una doctrinal y una práctica a lo largo de esta carta. Como verso clave tenemos el capítulo 4, versículo 13,
que dice lo siguiente: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Y eso es un tema y eje central de todo lo que va a hablar el Señor a través de Pedro en esta carta. Dice que debe haber un gozo, debe haber una gloria, y hay un contraste frente a lo que pasa y vivimos terrenalmente versus lo que va a suceder posterior a este mundo terrenal, cuando estemos viviendo en la presencia del Señor. Y Él pone un énfasis es en la segunda parte, que nos gocemos con una alegría en eso que ha de venir, ¿sí? Y no poniendo nuestros ojos en lo presente. Él dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciere, dice previo al verso clave que tenemos ahí. Y a lo largo de la carta ustedes van a leer, y aquellos encargados de los demás devocionales estarán leyendo y diciendo palabras como prueba, padecimiento, sufrimiento, pero otras palabras también claves de este libro son la gracia, la gloria, la salvación, entre otras exaltando el nombre de Jesucristo, ¿sí? Siendo Él nuestro ejemplo. Como bosquejo general podemos hablar de tres grandes divisiones de esta carta. La primera división está en el capítulo 1, verso 13 al capítulo 2, verso 10, anteponiéndose a esto el prólogo, que comprende del saludo del capítulo 1, verso 1-2, y una pequeña introducción a lo que se hablará en general, la preeminencia de esta carta de los versículos 3 al 12. La segunda gran división está en el capítulo 2, verso 11, al capítulo 4, verso 19, donde habrá unas instrucciones prácticas para nosotros como creyentes. Y la tercera división está en el capítulo 5, verso 1 al 11, donde tendremos unos consejos particulares, y termina el autor con las salutaciones finales. Y en cada una de estas secciones el Señor nos entregará enseñanzas prácticas, ¿sí? Estando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 10, un tema doctrinal que debemos entender, comprender y vivificar. Y esto se verá reflejado desde el capítulo 2, verso 11, hasta el final de esta carta, donde ya se nos hablará un poco de forma más práctica. Pero miremos un poco cada una de las secciones. En el capítulo 1, desde el verso 13 al capítulo 2, verso 10, donde se nos habla de una nueva vida en Cristo, lo primero que se nos hará y se nos llamará es a una vida santa. Esto desde el verso 13 al capítulo 2, verso 3. En el capítulo 2, versículos 4 al 8, se nos hablará de Jesús como la piedra viva, y esto como para nosotros que la hemos aceptado ha venido a ser la piedra de salvación, mas para ellos que la desecharon ha venido a ser la piedra de destrucción. Esto es para los judíos. En el capítulo 2, versos 9 y 10 se nos habla que somos extranjeros y peregrinos, y esta no es nuestra nacionalidad, tema que se ha tratado en otros libros y cartas de la Biblia, y que nosotros somos el pueblo de Dios. En la segunda sección, en el capítulo 2, verso 11 al 25, se nos da unas instrucciones para vivir como siervos de Dios en todo contexto, mis hermanos. En el capítulo 3, versos 1 al 7, deberes conyugales, cómo comportarnos nosotros con las distintas personas que conforman un hogar, esposo, esposa, hijos, e incluso si tenemos algunos en mayordomía, cómo tratarlos a ellos, y si hay alguien que está por encima de nosotros, cómo debemos nosotros comportarnos con ellos, todo con un fin, es que la gloria sea dada al Padre. En el capítulo 4, verso 1 al 11, se nos llama a ser buenos administradores de la gracia de Dios. Y aquí hay uno de mis pasajes favoritos de esta carta, que se encuentra en el capítulo 4, verso 10, que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y me encanta este verso porque se nos pone primeramente una responsabilidad, administrar correctamente lo que Dios nos ha dado. Pero lo que Dios también ha manifestado contigo y conmigo en forma muy particular y general es su gracia. ¿Y de qué forma? Dice multiforme. Es decir, de muchas formas. Y esto es algo que me encanta del Señor. Porque tiene tantas maneras de sorprendernos, hermanos. Tiene tantas maneras de hacer las cosas que nunca terminamos de conocer al Señor completamente o encajonarlo en algo. Él siempre está obrando en nuestras vidas. Y ese es un gran ánimo
que deja el autor para nuestras vidas. Y de los versículos 12 al 19 de este capítulo 4, unas instrucciones prácticas y un llamamiento cuando estemos padeciendo como cristianos. En el capítulo 5, del 1 al 11, se nos habla unos consejos particulares. Del 1 al 4 para los ancianos y del verso 5 al 11 a los jóvenes. Y nos deja así con el final de la carta, con unas salutaciones finales. Y aquí se nos dice algo muy particular, y es que la iglesia que está en Babilonia, dice en el versículo 3 del capítulo 5. ¿Y a qué se refiere con esto de Babilonia? Bueno, era tan la opresión que se vivía, era tal la persecución que se vivía contra los judíos, era tanta la maldad del imperio romano que era comparado como la Babilonia, lo que se había vivido y lo que ellos conocían por testimonio de sus antepasados. Y es por eso que se le llama aquí la Babilonia. Pero no perdamos de vista, hermanos, el propósito de esta carta. Quiere animarnos. Y esto para aquellos a quien Dios sabe que somos salvos y nos está entregando una esperanza viva, una esperanza viva en nuestra vida. Tenemos que luchar con respecto a esa esperanza que ahora tenemos. Y quiero leer parte del capítulo 1. En el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran de misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso es lo que nos espera, mis hermanos. Esta carta está llena de consejos, enseñanzas doctrinales y consejos prácticos para nuestras vidas, con un fin en general, esta herencia que se nos ha entregado a través de Jesucristo. En otras cartas de la Biblia hemos visto que el Señor nos ha entregado una misión, nos ha entregado una carrera, por la cual debemos militar constantemente. Nos ha entregado una misión, y esta es permanecer en Él y ser útiles a su obra. Pero todo tiene un fin, y es un fin hermoso, y un fin incalculable, inmesurable, que cuesta transmitir en palabras lo que hemos de tener ahí, pero lo que sí puedo transmitir en palabras claras hacia nosotros, hermanos, es: permanezcamos. Como el Señor dijo, velad y orad. Estemos atentos, estemos orando, porque ciertamente el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y tenemos tres enemigos: la carne, Satanás y el mundo. Estas tres cosas juegan en contra de nosotros, pero tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quien ya ha vencido el mundo y que está presto para ayudarnos a nosotros. A pesar de las dificultades, a pesar de lo que estemos viviendo, cada una de nuestras situaciones particulares en nuestros hogares, situaciones particulares en nuestro trabajo, incluso dentro de la congregación del Señor, he aquí el Señor nos está animando. Y nos animará a lo largo de estos 5 capítulos, mis hermanos. Por eso les animo a no perderse estos devocionales, a leer juiciosamente cada capítulo para poder extraer la mayor riqueza. Estoy confiado y tengo la certeza de que el Señor sabe la palabra que ustedes y yo necesitamos escuchar para nuestras vidas, y Él la proveerá en su debido momento con cada uno de estos devocionales. Espero que la introducción haya quedado clara con respecto al contexto de lo que ha sucedido en esa época y cómo les ayudará esta carta a ellos. Sin embargo, les animo a que piensen en su contexto particular, porque pensar en qué es lo que ustedes están viviendo, cómo el mundo les está afectando a ustedes, su forma de vivir como cristianos, será la forma particular como la que el Señor vendrá a hablar en sus vidas. Porque como dije antes, confío y tengo la certeza de que el Señor hablará en sus vidas. Espero que haya sido de gran ánimo. Espero que haya quedado clara la explicación de esta introducción y que el Señor hable a sus vidas. El Señor los bendiga.